perfecto Hijo de Dios, inocente fue, con nosotros en la tierra caminó. Conoce que es vivir y conoce que es sufrir. Dolor vivió sufrido, Hijo de Dios. Lloró y sangró. ¿Cómo puede ser que alguien Dios así, que su sangre dio? Adoraré al que me alcanzó. Aleluya, al sufrir Hijo de Dios. Algunos hoy te ven como un lejano Dios, mas tu misericordia no ha sido. Es gracia al pecador y al quebrantado. Si tú ya has sido de justo, si tú ya has sido de justo, Lloró y sangró. ¿Cómo puede ser que alguien Dios así, que su sangre dio? Adoraré al que me alcanzó. Aleluya, al sufrir Hijo de Dios. Oh, gracias a ti, Jesús. Llevaste mi pecado, llevaste mi vergüenza. Oh, mis temores, enfermedad. Oh, todo sobre ti, Jesús. tu cruz soy libre, tus llagas me sanan, te alabo, mi Cristo. Gloria a Dios en lo alto, tu sangre está hablando, tu amor alcanzando, te alabo, Rey Cristo. Gloria a Dios en lo alto, tu cruz Soy libre, tus llagas me sanan, te alabo, mi Cristo. gloria a Dios en lo alto, tu sangre está hablando, tu amor alcanzando, te alabo, Rey Cristo, gloria a Dios en lo alto. Tu cruz, soy libre, tus llagas me sanan, te alabo, mi Cristo, gloria a Dios en lo alto, tu sangre está hablando, tu amor alcanzando, te alabo, Rey Cristo, gloria a ti por siempre. Gloria a ti por siempre, demos gloria, gloria a ti por siempre, gloria a ti por siempre. Al Cordero, gloria por siempre. Lloró y sangró. ¿Cómo puede ser que alguien Dios así, que su sangre dio? Adoraré
Gracia y paz sean para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo, que se están conectando, los que están ya conectados. Gracia y paz sean para ustedes. Agradecemos al Señor, hermanos, este día que nos ha permitido poder estar nuevamente aquí, de este lado de la eternidad. Damos gracia, honra a nuestro Dios por ser un Dios tan bueno y tan maravilloso. Y gracias por ese regalo que Él nos hizo de entregarnos a su Hijo para que cargara con nuestros pecados en la cruz y así Él pudiera darnos redención a través de su Hijo. Así que, hermanos, gracia y paz sean para todos ustedes. Y en esta mañana vamos a tener nuestro sermón, como cada domingo lo estamos haciendo, gracias al Señor. No olvides, hermano, suscribirse a nuestras páginas en Facebook y en YouTube, Carlos Pérez, alcanzado por gracia. Tanto en Facebook como en YouTube es lo mismo, el mismo nombre, bajo el mismo nombre estamos. Así que le pedimos por favor que lo comparta también, para que así pueda Facebook y YouTube recomendar nuestros videos y así nosotros poder seguir creciendo en el alcance del reino. Así que en esta mañana, hermanos, quiero hablarle de algo que poco se habla de esto, y si se habla, no se habla, quizás como las escrituras lo hablen. Y no estoy hablando que yo soy el primero en que hablo de esto, no, hay muchos. Pero generalmente en nuestras iglesias poco se predica y poco se habla de lo que en esta mañana vamos a hablar. Y en esta mañana vamos a estar bajo el tema: tu llamado va acompañado del sufrimiento. Y esta es la palabra que muchos quizás aquí no le gustan escuchar. Sufrimiento. Porque a nadie, hermanos, ser honesto, a nadie le gusta sufrir. De hecho, hay denominaciones que se llaman pare. Pero bueno, no voy a terminar la frase, pero la idea es, hermanos, que hablar del sufrimiento, eso como que no atrae mucho a la gente, pero es necesario. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros vamos a vivir cuando queremos vivir piadosamente. Pero permítame así orar para dar inicio a nuestro sermón en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual dice tu palabra que toda rodilla se va a doblar en los cielos y en la tierra, y que no hay otro nombre dado a los hombres, Señor, en quien podamos ser salvos. En esta hora venimos delante de ti, Señor. Señor, agradeciéndote, adorándote, exaltándote y dándote loor, porque tú eres un Dios soberano. Tú has mostrado, Señor, tu soberanía desde la eternidad hasta la eternidad. Desde el principio hasta el final, tú has mostrado tu soberanía, oh Dios. Tú has desplegado tu poder a lo largo de toda la historia para así poder, Señor, mantener, defender, Señor, a tu pueblo. Padre, gracias. Gracias también, Señor, porque de verdad que tú, Señor, en medio de todo esto, le has mostrado, Señor, a tu pueblo a través de las Escrituras, Señor, que el sufrimiento forma parte de la vida del creyente.
Señor, esta es una palabra que poco nos gusta escuchar, porque muchos creemos, Señor, o muchos creen que venir al Evangelio, ya yo no voy a sufrir porque tengo un Dios que pelea por mí, tengo un Dios que su ángel va delante de mí. Pero gracias, Señor, porque tú has dejado las Escrituras. Y a lo largo de toda la historia de la redención humana, hemos visto, Señor, como hombres, los cuales tú has levantado, Señor, han sufrido, han padecido. Y el mayor ejemplo lo tenemos de tu Hijo, aquel que no cometió pecado, aquel que no se encontró maldad en su boca, ni mentira ni engaño, Señor. Él tuvo que sufrir de una manera atroz. Y gracias, Señor, por esos sufrimientos de Cristo, Señor, hoy nosotros tenemos redención, tenemos vida por medio de su sacrificio. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder entender lo que significa, Señor, padecer por Cristo y vivir en Cristo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, como ya le había dicho, vamos a estar hablando bajo el tema tu llamado va acompañado del sufrimiento. Y a lo largo de toda la historia, como estaba diciendo en la oración, nosotros nos hemos dado cuenta de que cuando Dios llama a alguien, primero Dios lo llama, luego lo capacita. Y en todo este trayecto, Dios permite que sus hijos sufran. De hecho, hay una historia real, si mi mente no me falla, de una mujer llamada Helen Roosevelt, creo que, una misionera, que ella le pidió una vez al Señor que quería conocerlo, que quería servir como misionera. Y su vida como misionera empezó, y cuando ella fue a África a servir, y allá sufrió terriblemente, sufrió mucho, incluso dice ella que fue violada. Y es aquí donde el pánico entró en su vida. Y ella llegó un momento que se estaba como quejando de por qué le estaba pasando eso. Pero antes de ella iniciar su ministerio de misiones, ella le había dicho cuando subió a una montaña, le había dicho a Dios que hiciera caso si en algún momento, que no hiciera caso si en algún momento ella como que quería echar para atrás. Pues 20 años después, Dios le acordó esto. Dios le dijo, tú quieres que tú quieres seguir en esto porque no eres tú la que está sufriendo. Mi hijo sufrió primero. Y esta mujer, cuando tuvo este encuentro, ella no afirma que escuchó la voz de Dios audiblemente, pero sí en su corazón, sí en su ser, ella pudo ver todo esto, pudo entender esto. Cuando digo ver, pudo entender todo esto. Y ¿sabes qué? Dice ella que el sufrir
es un privilegio que Dios le da al creyente. Aunque suene un poco extraño, si decirlo así, pero es una verdad. Y lo vemos en todas las escrituras. Y como Dios me ha ayudado, yo quiero tratar de traer esas verdades. Así que permítame iniciar en Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 12 al 19. Vamos a estar apoyándonos ahí. Les repito, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 19, y dice: queridos hermanos en Cristo, no se sorprenda si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínense lo que le espera a todos los que no obedecen la palabra de Dios. Y si con dificultad se salvan los que hacen el bien, ya se pueden imaginar lo que les pasará a los malvados y a los pecadores. Por eso, los que sufren porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. Como vemos, hermanos, aquí el apóstol Pablo, ¿a quién le está escribiendo primeramente el apóstol Pedro? Pedro le está escribiendo a aquellos hermanos que en su primera carta él le dice a los que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto aproximadamente fue en el año 64 después de Cristo, cuando Nerón era el emperador de ese entonces. Y según dicen los escritores, que Nerón era un hombre que siempre le gustaba estar construyendo. Y un verano en el año 64, a Nerón se le ocurrió la idea de incendiar la ciudad de Roma. Y le prendió fuego. Empezó a quemar todo lo que estuviera a su paso. Y se dice que los soldados romanos atajaban a la gente para que no quemaran la ciudad. Pero la razón era que Nerón quería seguir construyendo. Nerón quería seguir haciendo supuestamente construcciones para que Roma fuera más hermosa. Y esto fue devastador. Esto fue devastador porque los romanos no lo vieron con buen pie. A los romanos no les gustaba mucho eso. Y la popularidad como que empezó, y Nerón se dio cuenta rápidamente de esto.
Y es aquí entonces que en el año 64, o allá en ese predio, Nerón se inventa la excusa de que quienes hicieron el incendio fueron los cristianos. De hecho, los cristianos ya no tenían buena popularidad en el pueblo romano. Y es aquí donde se dice también que Nerón usaba a los cristianos como antorcha para él alumbrar su patio y alumbrar las calles de Roma. Entonces, aquí se empieza una persecución. Y entonces Pedro le está hablando a esta gente y lo está animando. Y lo está animando en esta persecución que se ha dado. Y primera de Pedro 1:5 dice, ustedes confíen en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvos tal como está planeado para los últimos tiempos. La traducción que he leído es la traducción del lenguaje actual. Por eso se oye quizás tan diferente en la Biblia que usted está leyendo. Pero es la Biblia que dice esto. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Pedro, en su primera carta, está animando a esos hermanos. Está animando a aquellos a que están pasando sufrimiento, porque recordemos que Pedro también le predicaba también a los gentiles. Luego dice en primera de Pedro también capítulo 4 verso 12 dice, queridos hermanos en Cristo, no se sorprenda si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Es el primero que vamos a ver, el primer versículo. Dice, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es extraño. El hecho de que tú y yo seamos hijos de Dios, esto no nos libra del sufrimiento y de las persecuciones. Y esto, hermano, tiene que quedar bien claro en nuestras mentes. El hecho de que yo sea un hijo de Dios, esto no me va a librar a mí de que yo reciba persecuciones, de que yo sufra como creyente. De hecho, más adelante vamos a ver la invitación, si decirlo así, que nos hace. Pero mira lo que Pedro le dice a ellos. Recuerde que estamos en la primera carta del apóstol Pedro, 1, 6 y 7. Dice, así que alégrense de verdad. Oiga lo que Pedro está diciendo a esos hermanos. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honor
en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Es decir, aquí Pedro le está diciendo a sus hermanos que nos alegremos. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, el apóstol está alentando a sus hermanos a que se alegren. Pero Pedro, ¿cómo yo voy a alegrarme en medio del sufrimiento? ¿Cómo yo voy a alegrarme cuando le ponen un precio a mi cabeza? Bueno, él está diciendo alégrense y nos da la razón. Dice, porque nos espera una alegría inmensa, aunque tiene que soportar muchas pruebas por un tiempo. Y esta prueba demostrará. Esta prueba va a demostrar que mi fe es auténtica. Ese es uno de los propósitos que tienen la prueba. El propósito que las pruebas tienen es que va a hacerme ver a mí si mi conversión fue auténtica o no lo es. Porque hoy en día se dice tan fácil, oh, ya tú eres hijo de Dios. Pero Jesús lo dijo, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los sufrimientos y viene todo esto, declinan del camino. Entonces el apóstol Pedro me está diciendo a mí que el sufrimiento va a decir si mi fe es auténtica, si la fe que yo profesé en Cristo Jesús es auténtica o no. Las pruebas entonces tienen este propósito. Porque mira la comparación que él hace. Dice, está siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Así como el fuego purifica el oro, que le quita todo lo que no es oro, lo que nosotros podríamos llamar basura. Asimismo entonces son las pruebas que funcionan en el creyente. Ese fuego está hablando de prueba, está hablando de probar. Y entonces nosotros vemos aquí cuál es el objetivo, cuál es uno de esos objetivos o de ese propósito de Dios permitir las pruebas. Ahora, y cuando él dice en el 4:12, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Ahora, mira lo que él dice aquí al final del verso. Dice, eso no es nada extraño. Eso no es nada extraño. Pero aquí pasa algo. ¿Por qué no es nada extraño? Bueno, no era nada extraño para los judíos en ese momento. Pero para los gentiles que estaban llegando a la congregación, eso era totalmente diferente. Ahora, permítame decirle en este punto lo que posiblemente Pedro estaba pensando. Juan capítulo 15, verso 18 al 21 dice, esto era Jesús hablando.
Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odiaron primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije. El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes lo perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también lo escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. En el Juan 16:33 le dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Es decir, aquí Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes van a tener mucho sufrimiento, ustedes van a tener muchas pruebas, ustedes van a tener persecución y todo esto. Pero Él dice, pero yo he vencido al mundo. Anímense, confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces podríamos nosotros pensar que en la mente de Pedro estaba esta línea de pensamiento. Él está animando a sus hermanos de que hay una esperanza, de que esto iba a venir. Por eso es que él dice, por eso es que Pedro dice que esto no es nada extraño, porque ya Cristo le había dicho a los apóstoles que esto iba a suceder. Ahora, preguntas que nosotros tenemos que hacernos de ese verso que leímos, Primera de Pedro 4:12. ¿Por qué piensa usted que un cristiano se sorprende cuando llegan las aflicciones? Esa es una. Otra, ¿por qué debemos estar gozosos cuando sufrimos? Número 3, ¿cuál es la relación entre el sufrimiento y la gloria? Esas 3 preguntas vamos a tratar de responderlas. ¿Por qué nos sorprendemos cuando llegan las aflicciones? Primera de Pedro 4, del 1 al 4. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Y en este punto, es aquí donde Pedro le está diciendo a sus lectores que se preparen porque van a sufrir. Pero es algo que nosotros no hacemos porque nosotros entendemos que el sufrimiento no es parte de mi llamado. Y cuando yo entiendo o no entiendo esto de que el sufrimiento es parte de mi llamado, pues yo no estoy preparado para esto. Pero sigue diciendo, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino
que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Ahora vienen los versos más, el verso 3 y el verso 4 dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gustaba hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominables adoración a ídolos. No es de extrañar que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Aquí Pedro entonces me está diciendo que por qué nosotros nos sorprendemos cuando llegan las aflicciones. Y en aquel entonces, cuando Pedro le escribe tanto a judíos como a gentiles, los judíos ya estaban impuestos a persecuciones, ya habían sufrido demasiado. Porque el pueblo judío ha sido bien perseguido en ese entonces. Pero todo aquel que cree en Cristo es perseguido de una u otra manera. Pero los gentiles que estaban de acuerdo con todo lo que el sistema le ofrecía, con todo lo que el sistema le daba, entonces ellos no sentían ninguna presión de nadie. Ellos adoraban todos los tipos de dioses y de deidades que habían en su entorno. No van a sentir la presión, no van a sentir sufrimiento. Ahora, cuando ellos vienen a los caminos del Señor y ellos ven entonces que por su fe ellos están siendo perseguidos, ellos se sorprenden. Ellos entonces se sorprenden por esto. El mundo persigue a los creyentes porque son diferentes y exclusivistas al no aceptar la existencia de otro Dios. Y saben que Jesucristo es el único camino para alcanzar la salvación eterna. Por eso el mundo acusaba a los creyentes de no adorar a sus dioses. Lo que hoy estamos viendo. Cuando tú no vas acorde al sistema, entonces tú eres un peligro para el sistema. Entonces tú eres un problema. Pero nosotros no lo creemos así. Es que yo no puedo decir tal y tal cosa porque si lo digo hay un grupo que se va a molestar y eso va a generar conflicto. Hermano, déjeme decirle algo. Si usted quiere vivir una vida conforme a las Escrituras, usted va a vivir en problema. Porque el asunto es, hermanos, que la Escritura me llama a hablar la verdad. Las Escrituras me llaman llamar al pecado pecado. No a dibujar el pecado, no a disfrazar el pecado. Si no, miremos lo que le aconteció a Juan, que le decía al rey Herodes: oye, no te es lícito casarte o estar con la mujer de tu hermano. Este hombre enfrentaba al rey. Este hombre le decía la verdad al rey. ¿Y todo por qué? Por la convicción que él tenía de las Escrituras. Porque recordemos, lo que tenemos la verdad son aquellos que están en Cristo.
Porque ellos optaron por dejar, por abandonar la verdad para seguir la mentira y el engaño de este mundo, conforme a lo que Romanos capítulo 1 dice. Que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Entonces el mundo allá afuera vive una mentira. Es una mentira que existan otros dioses aparte de Dios. El mundo sin Cristo basa su vida sobre esta mentira porque adora dioses que el hombre mismo ha inventado. Ya sea que se trate de una imagen, el placer, la ambición, el poder humano o el materialismo. Por el contrario, el cristiano edifica su vida sobre la verdad, la santidad, la humildad y el propósito de glorificar al único Señor. ¿Ves la diferencia? Nuestro propósito aquí, como creyente, es edificar una vida sobre la verdad, pero no mi verdad, sino la verdad del Evangelio, sino la verdad de la palabra de Dios. La santidad que la palabra de Dios me enseña a vivir. Porque yo tengo que entender que mi naturaleza es pecaminosa. Yo por mi propia cuenta no puedo practicar la santidad si no voy a las Escrituras y veo en la manera en que yo debo de adorar y de vivir en Dios. Ahora, ¿por qué debemos estar gozosos cuando sufrimos? Mira lo que pasa aquí, Hechos capítulo 5, versos 40 y 41. Los otros miembros aceptaron su consejo. Esto es cuando agarran a Pedro y a Juan y aparece en escena Gamaliel y le dice: hermanos, tengan cuenta, no vaya a ser que ustedes estén peleando con Dios. Porque si esto es de Dios o es de los hombres, si es de los hombres, esto va a caer. Y en ese contexto, entonces, en el verso 40 dice: los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron a que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ahora mira lo que dice el verso 41. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios lo había considerado digno de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Que después que a ti te azoten, después que a ti te den golpes, después que a ti te maltraten y te haga todo, tú vas a salir de ahí, dice aquí, con alegría. Porque el entendimiento de ellos era el siguiente: porque Dios lo había considerado a ellos digno de sufrir deshonra por el nombre de Cristo. Porque ellos entendían que esto no se trataba de ellos. Ellos entendían que esto se trataba de Cristo. Si tú y yo entendiéramos esto, si tú y yo entendiéramos que esto no se trata de nosotros, que esto no se trata de mi sufrimiento, sino del sufrimiento de aquel que nos llamó, entonces nuestra vida fuera totalmente diferente. Entonces, cuando vienen las persecuciones, cuando vienen las aflicciones, cuando vienen los problemas, entonces yo tengo que entender: esto no se trata de mí. Es que Él sufrió primero que yo. Y ejemplo nos ha dado, y lo vamos a ver más adelante. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 71. El salmista dice: el sufrimiento me hizo bien. Espérate.
¿Cómo es eso? El sufrimiento me hizo bien. Hay una razón. Hay una razón. Y dice, ¿por qué? Porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Aquí vemos entonces otro propósito, aparte del que Pedro nos da. Aquí vemos que el salmista está diciendo, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tu ley. Romanos capítulo 5, versos 3 y 4, también nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar. Ahora mira esto. Mira lo que Pablo está diciendo con respecto al sufrimiento. Vamos a ver otros propósitos que tiene el sufrir por Cristo y en Cristo. Él dice, Romanos capítulo 5, verso 3 y 4, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿qué? Resistencia, dice Pablo. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de la salvación. ¿Te das cuenta qué es lo que el sufrimiento va haciendo en nuestras vidas? ¿Te das cuenta cómo Dios entonces va haciendo que esto acontezca para mi bienestar? Aunque yo no lo pueda entender. Él está diciendo que el sufrimiento va a desarrollar en mí una resistencia de soportar. Y esa resistencia va a desarrollar un carácter o una firmeza de carácter. Es decir, va a hacer que mi carácter sea firme en medio de la situación, en medio del problema, cuando vengan los problemas, porque el problema aquí, hermanos, es cómo tú y yo enfrentamos las adversidades, cómo tú y yo afrontamos cuando vienen los problemas en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, cómo lo afrontamos. Y Pablo está diciendo que aquí una cosa me lleva a la otra. La resistencia a desarrollar firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. El sufrimiento nos permite tener comunión con Cristo. Verso 13. Al contrario, Él dice, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también, otra vez la palabra, alegren, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Primera de Pedro 1, 6 y 8 dice, así que alégrense. Nótese la palabra, cuántas veces se dice alégrense, alegría, gozo. En estos versos dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Ustedes aman a Jesús a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confíen en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Aquí vemos que se repite la palabra alegría, gozo, 4 veces en estos dos textos. Y esto enfatiza, hermanos, de que esto es lo que nosotros debemos de sentir,
alegría y gozo cuando vienen situaciones adversas a nuestras vidas. Pero lo primero que llega a nuestra vida es una queja. Es aquí donde llega, oh Dios, ¿por qué tú permites esto? A mí, sí, a ti. A mí que siempre estoy orando, siempre estoy leyendo la Biblia, siempre estoy haciendo esto, siempre estoy trabajando en la iglesia, siempre estoy metido en el ministerio. A mí, Señor. Por no decir aquellos que le recuerdan a Dios que ellos diezman y ofrendan. Hermanos, es que no podemos entender que esto no se trata de nosotros. Es que Dios tiene un propósito, como ya hemos visto. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Tened por sumo gozo. Oiga, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Ajá, Santiago, ¿tú vas a seguir con lo mismo de Pedro? ¿Tú vas a seguir, Santiago, con lo mismo de Pedro? Sí, tengo que seguir. Santiago dice, sí, tengo que seguir. Sabiendo otro propósito, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Él me está diciendo aquí que yo debo de tener un sumo gozo cuando yo me encuentre en diversas pruebas, porque esas pruebas van a producir en mi fe paciencia. ¿Se da cuenta, hermano, los beneficios que tiene el sufrimiento? Y quizás en este punto te dirás, sí, pero hay otras maneras. Sí, pero acuérdate que no es como tú quieras, sino como Dios quiere hacerlo y Él sabe por qué lo hace. Hermano, es lo mismo. Si Dios respondiera a todas nuestras peticiones, quizá tú y yo no estuviéramos de este lado de la eternidad. El sufrimiento en Cristo y por Cristo nos identifica con sus padecimientos porque Dios nos considera digno de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y la palabra aquí digno es ser considerado o loable, honorable o apropiado para recibir un privilegio. Y hermano, este es el privilegio. Que tú y yo como creyente padezcamos los sufrimientos de aquel que murió por nosotros en la cruz. Juan capítulo 16, versos 20 y 22 dice, en verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis triste, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Ahora mira la comparación que Jesús hace aquí. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño ha nacido al mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez. Y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Se da cuenta? Jesús compara el sufrimiento y lo compara con una mujer que está dando a luz. Cuando llega la hora, la mujer empieza a tener dolor.
Y ese dolor la está atormentando, dice Jesús, hasta que ella tiene a su hijo en sus brazos. Inmediatamente esa mujer tiene a su hijo en sus brazos. Ella no se acuerda del dolor que tenía hace unos minutos atrás. Es lo que Jesús está queriendo representar aquí. Tú y yo vamos a tener sufrimiento porque la hora va a llegar, hermanos. Va a llegar la hora. Pero Él dice, confíen, que cuando la prueba termine, cuando se termine todo esto, que ustedes reciban el galardón, ustedes no se van a acordar del sufrimiento que tuvieron. ¿Cuál es la relación entre el sufrimiento y la gloria? Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Mira lo que dice Jesús. Regocijaos y alegraos. Otra vez Jesús aquí. Aquí Jesús entonces no nos lo está diciendo Pedro, no nos lo está diciendo Juan, Santiago, no me lo está diciendo Pablo, ahora es Jesús que me está diciendo, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Él dice, regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Te das cuenta? Que todos aquellos que le servían al Dios verdadero, iba el sufrimiento acompañado de su llamado. Los profetas, el mismo Jeremías y muchos otros. Romanos capítulo 8, versos 17 y 18 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Mira lo que Pedro aquí está diciendo. Pablo está diciendo. Que los sufrimientos que tú y yo vamos a tener y hemos tenido como creyentes no se comparan, no se pueden medir, no se pueden poner al mismo nivel. Porque lo que nos espera es algo que nosotros no podemos imaginar. Pues consideren, dice el verso 18, pues consideren que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Segunda de Corintios 4, 17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Yo tengo que entender que si quiero vivir piadosamente como cristiano, voy a ser perseguido. Si yo decido vivir piadosamente como creyente, van a venir aflicciones, van a venir persecuciones. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿cómo termina el verso? Termina diciendo, y serán perseguidos. Es que hermanos, esta es la verdad de Dios. Es que donde en este lado de la eternidad, en este mundo
que está gobernado por la mentira y el engaño y todo. Entonces, no puede el mundo aceptar la verdad. No puede aceptar lo que Dios dice en su palabra. Por ende, tú y yo vamos a tener persecuciones. Tu llamado va acompañado del sufrimiento. Versículos 13 y 14 de primera de Pedro, capítulo 4, verso 13 y 14 dice: al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Ahora el apóstol Pedro nos está diciendo que nos alegremos de poder sufrir con Cristo. ¿Por qué yo tengo que sufrir? Es aquí quizás una pregunta que usted se ha hecho en algún momento de su vida. Bueno, Pedro, en el capítulo 2, verso 21 dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Te das cuenta? Cristo viene y sufre por mis pecados. Pero todo ese sufrimiento era un ejemplo para que yo siga los pasos de Él. Y posiblemente usted ha dicho: yo tengo que obedecer las escrituras. Bueno, hermano, pues las escrituras que dicen esto, no soy yo. Entonces, ¿tú me estás diciendo a mí que mi llamado es para sufrir? No. Yo te estoy diciendo que en tu sufrimiento hay un propósito. Es eso lo que yo estoy tratando de decirte. Es esto lo que las escrituras han venido mostrando. Lo afirma Pablo, lo afirma Pedro, lo afirma Santiago y el mismo Jesús. De que hay propósito, como ya hemos visto. Job, capítulo 1, verso 21 y 22, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 22 dice: en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Todos conocemos la historia de Job y sabemos todo lo que este hombre pasó. Sin embargo, al terminar el sufrimiento, en los primeros versículos, Job dice que no le atribuyó. Dice, y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Y hermanos, es lamentable cuando nosotros escuchamos a personas que dicen: Dios hizo esto, Dios hizo aquello. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo aquello? Sin embargo, aquí vemos a un hombre, y muchos tienen por entendido de que en aquel tiempo todo se le atribuía a que era Dios. No, esa no es la mentalidad de Job. Y perdóname, hermanos, todo aquel que considera y cree que cuando vienen aflicciones a nuestra vida, cuando viene cualquier tipo de cosa, Dios no tiene nada que ver con eso. Perdóname si usted cree eso, que no viene. Porque no hay nada en este mundo que le venga a un creyente
que Dios no tenga el conocimiento y que Dios no tenga que dar su aprobación. No hay nada. El problema nuestro es que nosotros queremos atribuirle todo al diablo. El problema nuestro es que nosotros queremos atribuir, no, es que eso fue, no, hermanos. El primer problema soy yo. El primero que causa los problemas soy yo. Es mi corazón, es mi naturaleza. ¿Por qué nosotros no podemos sacar a Dios de la ecuación? Porque Él lo permite. Ahora, Él no es que causa. No es Él que te hace a ti pecar. No es Él que te hace a ti matar. No es Él que te hace hacer tal y tal cosa. Eso dice Santiago. Eso sale de tu corazón. Eso sale de ti. Eso sale de la naturaleza caída tuya. Ahora, nosotros tenemos que entender que Él lo permite, pero lo permite porque dice con un propósito. Hay muchos que están en las cárceles y en las cárceles hay muchos que han conocido al Señor. Y si no hubiese, y perdónenme, no estoy diciendo que con esto vamos a hacer esto, pero si no hubiese pasado eso en su vida, ellos quizás no hubiesen conocido a Dios. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que la causa justifica esto. No. Yo estoy diciendo que Dios tiene que ver en todo. Él no es el causante, Él no es quien lo provoca, Él no es quien hace el momento, no. Él simplemente ve cómo la naturaleza, cómo el ser humano se va desarrollando en todo y Él lo permite. Porque Él tiene un propósito con todo lo que Dios permite. Ahora, Romano. Y es un versículo, hermano, que conocemos como usted no se imagina. Y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Mientras nosotros no tenemos una situación X, nosotros nos acordamos de este versículo. De hecho, somos bien dados a citárselo a aquellos que están atravesando por situaciones difíciles. Hermano, tranquilo, que la Biblia dice que a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien. Y lo que más dicen, para los que son llamados conforme a su propósito. Pero hermano, cuando esa prueba viene para atrás, cuando tú y yo empezamos a tener dificultades en nuestro hogar, en el trabajo, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, hermano, este texto de Romanos 8:28 es del último que nos acordamos. Pero somos buenos para darlo, pero no buenos para recordarlos en medio de mi aflicción. Porque yo no logro entender que este propósito, que esta prueba, que esta situación que yo estoy atravesando va a traer gloria, honra y honor a mi Dios. Porque vuelvo y le digo, hermano, esto no se trata de nosotros, esto se trata de Él. Esto se trata de su Hijo. Y ya voy a terminar con este texto. Dios utiliza el sufrimiento para formar nuestro carácter. Romanos 5:3, también nos alegramos, como ya le había dicho, al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia a desarrollar firmeza de carácter y el carácter fortaleza.
y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de la salvación. En medio de mi sufrimiento, Dios ha prometido no dejarme solo. En el verso 4, si alguien los insulta por confiar en Cristo, considere ese insulto como una bendición de Dios. Mira lo que dice entonces al final. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Y aquí muchos escritores aluden, o comentaristas aluden, que esto es la Shekinah de Jehová. El apóstol está recordando la promesa que Cristo le hizo a ellos y a todos los que sean creyentes. Juan 14:17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no podrá recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros, dice Jesús, sí lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, aquí vemos entonces cómo Dios no nos está dejando solo en medio del sufrimiento. Cómo Dios en medio de toda esta situación, Él muestra su bondad, haciendo que todas las cosas nos ayuden a bien. Así que hermanos, permítanme orar para así despedir. Padre, gracias. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, hablar tu palabra, predicar tu palabra, enseñar tu palabra. Ahora yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a entender, Señor, el propósito de todo el sufrimiento o prueba, Señor, que a nuestra vida viene. Pero ayúdanos, Señor, que en medio de las dificultades nosotros podamos doblar nuestras rodillas, Señor, y adorarte, y poder contemplar, Señor, la bondad y el privilegio que tú nos permites, Señor, de poder, Señor, sufrir los padecimientos que Cristo sufrió primeramente por nosotros. Gracias, Señor, porque esto no se trata de nosotros, sino de tu gloria, de ti. Y ayúdanos a entender, Señor, que en medio de todo esto, Señor, lo importante aquí es que tu nombre sea exaltado. Que nuestra vida sea, Señor, como un aroma agradable para ti. Padre, gracias. Yo sé, Señor, que a muchos de nosotros no nos gusta la idea del sufrimiento, pero gracias, porque sabemos que en medio del sufrimiento tú estás con nosotros. Tú has dejado tu Espíritu Santo para que nos ayude y para que podamos, Señor, en medio del sufrimiento sentir fortaleza. Padre, gracias te doy en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracia y paz sean para todos ustedes. De verdad, hermano, estudie, vea las Escrituras y se va a dar cuenta que todo esto forma parte de nuestro llamado. Así que gracia y paz sean para todos ustedes. Permítame recordarle una vez más, recuerde de seguirnos tanto en Facebook como en YouTube, Alcanzados por Gracia. Carlos Pérez, Alcanzado por Gracia. Comparte el video y dele like para que YouTube y Facebook puedan seguir dando a conocer nuestros videos. Así que gracia y paz sean para todos ustedes. Dios los bendiga.